introducción. Realmente es muy admirable el estudio hacia la salvinorina. Creo que nosotros como psiconautas, como personas que han vivido estos procesos, podemos dar fe quienes hayamos hecho Salvia Vinorum, que por más que nos preparemos, por más que digamos que tengamos un trabajo espiritual y demás, la Salvia Vinorum es una molécula que al actuar en nuestro cuerpo es totalmente impredecible, realmente genera unos estados tan alterados y tan abrumadores que es muy evidente el hecho de que es una sustancia típica, y realmente es importante poder retomar estos conocimientos tanto de la manita como de la salvia, como de otras plantas como la hoja coca, para que así como lo estamos haciendo acá, lo reincorporemos en nuestra vida y de esta misma forma lo reincorporemos hacia nuestra forma de vida y al servicio en ella. Primero que todo, pues presentarme. Mi nombre es Edwin Díaz, soy estudiante de Derecho, estoy en 8º semestre y mi tesis la estoy haciendo acerca de jurisdicción de enteógenos. Como tal, no existe en Colombia algo así como la jurisdicción de enteógenos. Esto es algo que yo propongo y que, como muchos de nosotros hemos soñado en un cambio en Colombia y lo estamos viviendo, también propongo el hecho de que realicemos este cambio necesario para poder establecer una diferenciación entre estupefacientes y sustancias enteógenas. De esta misma forma, establecer un trato diferenciado que permita el respeto a estas plantas, y de esta misma forma estas plantas nos permitan sus mayores potenciales terapéuticos y pues de crecimiento en general. Primero pues voy a empezar con una visión del marco general de lo que ha sido la psilocibina, empezando desde el marco internacional, luego el marco legal acá en Colombia que viene, y parte de este mismo marco legal, por lo cual es muy importante prever y hacer una cronología de esos eventos que generaron que la psilocibina sea una sustancia controlada como lo es ahora en Colombia. Bueno, para iniciar debemos decir que el marco legal internacional de la psilocibina empezó con esta convención, la Convención de Estupefacientes de 1961. En esta Convención Única de Estupefacientes se estableció una determinación para las sustancias en donde se establecieron estas listas. Como podemos ver, en la primera convención, la cual fue la Convención Única sobre Estupefacientes, se estableció esta lista, en donde se establecía tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y como podemos ver, y como sabemos, la sustancia que nos une acá, la psilocibina, fue enlistada, al igual que con el cannabis y que con la coca, como una de las sustancias de la lista 1. ¿Qué significa esto? Que tiene una nula o escasa probabilidad de uso terapéutico, y además de eso que tiene una gran probabilidad de uso adictivo, y además que, por decirlo así, esta sustancia no tiene un desarrollo o un beneficio para la sociedad, lo cual sabemos claramente que es incorrecto, lo cual sabemos que no solamente con la psilocibina, sino con el cannabis, con el DMT y con diferentes enteógenos, sabemos que estas sustancias tienen una alta probabilidad terapéutico. Aún así, lo que nos rige desde el marco legal internacional son estas tres convenciones: la de estupefacientes, la de sustancias psicotrópicas y la de precursores y sustancias químicas en 1988. Entonces, para entender esto, vamos a entender que a pesar de que hay diferentes clasificaciones, todas muy similares, lo que viene siendo la cocaína, lo que viene siendo la psilocibina, lo que viene siendo el DMT, están en la lista 1 y siempre van a estar en la lista 1 como sustancias psicotrópicas, ¿sí? Como sustancias que presentan un riesgo de uso indebido y constituyen una amenaza. Claramente, lo que podemos ver en estas listas, que no por ser verdes o por ser amarillas nos dan un rango de acción, sino que básicamente lo que nos dicen es eso: son unas sustancias controladas que deben, por decirlo así, estar bajo una reclusión. Es importante reconocer que esto no nos dice que estas sustancias sean ilegales, sino que su producción, almacenamiento y demás está reducida a personas, bueno,
a el gobierno o a entes estatales, por lo cual, como tal, el hongo psilocibe no podemos decir es ilegal. Vamos a continuar ahora con el marco legal y lo que fue la psilocibina en Colombia. Como tal, volviendo pues a lo que ahorita estaba hablando, en 1961 se firmó esta Convención Única sobre Estupefacientes, lo cual es algo muy grave porque catalogar la psilocibina como un estupefaciente, pues claramente anteriormente lo dije, la cataloga como una sustancia de alta peligrosidad. En 1971 se intentó, por medio de un nuevo acuerdo, de que se delimitaran sustancias estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esto generó un grave problema, debido a que una sustancia psicotrópica fácilmente también es una sustancia estupefaciente, y esta normativa que surgió en 1971 no nos dio unas posibilidades para delimitar y diferenciar lo que son los enteógenos o plantas de poder. Entonces, como podemos ver, acá en 1961 y 71 se realizó estas convenciones. En el 61 se realizó en Nueva York, en el 71 en Viena, posteriormente en el 88 también se realizó en Viena, y Colombia desde la adhesión en 1974 empezó a ser parte de estas convenciones. ¿Qué significa esto? Que Colombia empezó a adoptar un estatuto nacional que se creó con la Ley 30 de 1986. En esta Ley 30 de 1986, todas las sustancias que estaban en las listas anteriores se establecieron como sustancias tipo 1 que no pueden estar bajo la producción o control de personas naturales en Colombia. En el 8 de enero de 2015 sacó el Consejo Nacional de Estupefacientes su primera resolución reafirmando esa situación que anteriormente presentaban, donde estipulaba la psilocibina como una de las sustancias reguladas y de producción controlada. ¿Qué pasa con esto? Cuando no se realiza una distinción entre psilocibina y psilocina, lo que nos están diciendo es que la sustancia controlada es la psilocibina como tal pura. No existe como tal en alguna resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes una parte en donde nombre los hongos psilocibe como tal. No existe una penalización como tal por portar hongos psilocibe, porque generalmente lo que está pasando acá es que se criminaliza una sustancia, pero se dejan de lado de dónde provienen estas sustancias. Para esto podemos de hecho recordar la sentencia que se presentó con Cocanasa, en donde se generó un espacio en donde se le permitió diferenciar a la coca de la cocaína, y creo que eso es una parte muy importante, teniendo en cuenta pues que los hongos psilocibe no siempre son todo psilocibina, y establecer una dosis solamente por el peso del hongo, digamos, decir cuánta psilocibina hay es impreciso si no tenemos unos análisis específicos. Entonces, bueno, realizando esto, revisando también acá, como lo dijo ahorita Alejandro, en el 2020 nuevamente se actualizó el listado. Con este listado lo que se realizó fue que se añadieron sustancias como la salvinorina y además también sustancias derivadas del petróleo y demás usadas para el tratamiento y la producción de drogas. De esta forma, lo que se hizo con este listado fue repetir lo mismo de acá, pero aún así no realizar una distinción y incluir sustancias como solventes y demás que deben estar de uso controlado para la producción de este tipo de cosas. Ya finalmente, desde agosto del 2022 se sacó la última resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes, y con esta resolución evidenciamos básicamente la misma situación, en donde la política de drogas, el Ministerio de Justicia, la normativa como tal no contempla como tal lo que es el hongo psilocibe, sino solo la psilocibina. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, después del 2022, este año, debido a esta serie de cambios que se han venido sucediendo políticos y coyunturales, se han realizado gestiones desde el Ministerio de Justicia para la creación de la política de drogas 2023-2033. ¿Qué es esta política de drogas que va a desarrollar el gobierno durante estos 10 años que nos vienen? Esta política de drogas va a estar orientada en salir de una política de criminalización hacia los consumidores para que vaya directamente hacia el narcotráfico. ¿Qué nos dijo el ministro de Justicia el día de la reunión en donde nos explicó la política de drogas? Va a haber
una rigidez hacia los narcos, pero hacia el consumidor va a haber una laxividad debido a que él no es el principal foco de atención. Él es una persona que tiene que ser atendida primero si él lo requiere, ya que hay una distinción entre consumidores recreativos y personas adictas. ¿Cuál es la distinción? Que una persona adicta es una persona a la cual sus capacidades de desenvolverse, de desarrollarse y demás se ven coartadas o limitadas debido al consumo de una sustancia. Mientras que el consumo recreativo y demás no tiene nada que ver con esto, es una persona que se puede desarrollar y demás, y como tal, por eso mismo ya salimos de una política de drogas represiva en donde antes se les daba obligatoriamente a las personas consumidoras tratamientos terapéuticos, a una política en donde se trate al consumidor como una persona independiente que tiene la posibilidad de rehabilitarse o de hacer parte de un tratamiento o de decidir si no lo quiere. Entonces, volviendo a recapitular, teniendo en cuenta lo anteriormente explicado para que no se nos vaya a la cabeza, la Ley 30 de 1986 estableció que las sustancias incluidas en la lista 1 y 2 de la Convención Única de 1961 se consideran estupefacientes. Eso es lo que estableció esta ley. Luego, el Consejo Nacional de Estupefacientes delegó esta responsabilidad para que se pueda estipular de cuáles son las drogas y los medicamentos que pueden ser formulados. De tal forma que estas sustancias, como les decía anteriormente, no es que sean ilegales, sino que solamente laboratorios o personas deben regirse por el estatuto y disposiciones del ministerio. Y como tal, si lo que queremos es hacer tratamientos con psilocibina, como no podemos tener psilocibina acá en Colombia o no podemos generarla acá legalmente, porque eso hace parte del tipo penal, lo que sí, si vamos, digamos, a realizar tratamientos específicamente y vamos a escribir que es con psilocibina generada por nosotros, tenemos que tener muy en cuenta que ahí sí estamos cometiendo una irregularidad. ¿Por qué? Porque cuando esto nos lo convoca el gobierno, esto significa que si queremos hacerlo en el marco de la ley, la psilocibina también tiene que ser en dosis exactas y proveniente de lugares en donde sea legal. Entonces, como tal, ¿qué hay? Una falta de regulación profunda hacia las setas mágicas, en donde la posesión y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas están despenalizadas, pero siempre y cuando no exceda la dosis mínima personal. Y como no existe una dosis mínima personal de hongos, estamos en un vacío legal, que es el que nos da ese rango de actuación, ese rango de poder establecer, por decirlo así, esa ayuda. O sea, no es ilegal el hecho de que regalemos, ¿sí? Eso no, nadie nos lo puede quitar. Lo que sí es ilegal es, por decirlo así, que establezcamos, por decirlo, como unos criterios, ¿sí? Teniendo en cuenta que el gobierno, por decirlo así, dice que para que podamos hacerlo con ellos tenemos que hacerlo con psilocibina proveniente de ese tipo de situaciones. Entonces, como decía, el uso de setas mágicas no está expresamente prohibido por la ley, sin embargo tampoco está regulado ni está permitido. ¿Qué dice esta ley 1566 del 2012? Esta dicta normas para la protección de personas que consumen sustancias psicoactivas. Sin embargo, en esta no se estipula en ningún lado que estas sustancias psicoactivas puedan ser usadas para tratamientos psicoterapéuticos, por lo cual no hay una visión, no hay una atención hacia el tratamiento psicoterapéutico que han generado los enteógenos con los cuales hemos generado esos procesos de sanación. Entonces, voy a algo que creo que es lo más importante, y es tener en cuenta la realidad formal y realidad jurídica. Formalmente tenemos una convención a la cual se adhirió Colombia, en donde la psilocibina y la psilocina es una sustancia controlada, una sustancia que, por decirlo así, si el gobierno quisiera, podría generar una sanción o un tipo penal para poder sancionarnos. Sin embargo, ¿sí?, como podemos ver, no se están generando políticas de drogas de criminalización hacia estas sustancias enteógenas. Y esto se debe a varios factores. Primero, el tema de que la dosis mínima en procesos terapéuticos
con changa, con hongos, son dosis muy bajas. Y al generar un efecto y un proceso mediante el cual no se genere una dependencia, una adicción, es como una sustancia que, si bien está en esos tipos, sí, y está controlada, el gobierno no genera iniciativas para poder mitigar la producción de hongos de cultivo, ni para mitigar el uso de moléculas como el DMT o moléculas de este tipo en procesos ceremoniales. Ya esto voy a algo muy importante, porque creo que lo que tenemos que hacer nosotros como cultivadores, como generadores de espacios psicoterapéuticos, como personas que hacen parte de estos procesos, es al hecho de lo que tenemos que hacer en estos años. Realmente estamos haciendo historia. Colombia está pasando por una fase de transición, de conciencia. Las personas están saliendo del tabú, ¿sí? Y se está creando una sociedad del aprendizaje, pero sin embargo esto solamente se realiza mediante la gestión individual de las personas, y esa gestión es lo que va a permitir que nosotros podamos seguir visualizando y visibilizando estas medicinas para que sigan llegando a personas que las necesitan. Protecciones legales. En cuanto a esto, creo que son de las cosas que más tenemos que tener en cuenta, y es el hecho de estas cosas que no podemos dejar pasar por confiar en la medicina. Si bien sabemos que la medicina actúa de una forma amorosa y a nosotros nos ha ayudado de una forma coherente y ha permitido procesos psicoterapéuticos, no podemos confiarnos. Muchas veces pueden haber personas que por el simplemente hecho de querer consumir la medicina mientan o digan una u otra cosa, y lo que nosotros tenemos que hacer es protegernos. ¿Cómo nos protegemos? Mediante un consentimiento. Si vamos a realizar procesos ceremoniales privados con personas, creemos un formato que tengamos ahí guardado, en donde la persona donde la persona estipule y explique que está consumiendo una sustancia bajo su propia responsabilidad y que lo que uno hace es un acompañamiento, nada más. De esta forma, nos cuidamos teniendo en cuenta que, pese a que es una sustancia muy amorosa y que puede ayudar a mucho, también tenemos que prevenir y hacer un uso correcto también con las personas a quienes vayamos a suministrarla. ¿Cómo? Recomiendo que hagamos por lo menos una sesión al menos de 15-30 minutos de conocimiento con esta persona para conocer sus necesidades, conocer sus intenciones y también ver si de por sí ha sido medicado en algún momento. Como lo dijeron anteriormente, estas situaciones pueden generar una alta afectación en lo que es la experiencia. Ahora, el hongos no es psilocibina. Ya ahorita voy a poner la sentencia que anteriormente nombré, y creo que es un argumento, o más bien es una posible defensa a futuro en caso de que tengamos un problema ya con cultivos, digamos, mayores, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como ha venido sucediendo con la Policía Nacional, es posible que en cualquier momento se presenten inconvenientes, ¿sí? Y que la policía, si la policía quiere actuar, nos puede molestar y puede generar un proceso en ese marco. Y en ese sentido es importante tener estas protecciones como hongos no psilocibina, la carencia de dosis mínima, el uso investigativo y terapéutico y el uso ceremonial y religioso como derecho a libre desarrollo, como bases fundamentales para poder cuidarnos en caso de cualquier situación que se pueda presentar. Teniendo en cuenta esto, sí, podemos saber que las situaciones que estamos generando, sí, cuando se realicen y se desarrollen en medio del proceso, vamos a tener esa protección y ese blindaje. Ahora, en cuanto a los precedentes, es importante tener claro que los precedentes que tenemos no son sentencias jurisprudenciales. Lo que tenemos son sentencias judiciales que, como tal, se marcan en un contexto y no podemos tener toda la información del proceso. Sin embargo, pues podemos saber que en el año 2017 la Corte Suprema de Justicia absolvió a un hombre con 14 gramos de hongos alucinógenos, argumentando que se trataba de dosis personal y que no había evidencia de que tuviera fines de comercialización o distribución. Esto es algo que es determinante del proceso. Cuando uno lo cogen con este tipo de sustancias, sí, es importante que no tengamos una gran cantidad de herméticas y cosas así que
incentiven la imaginación del policía a que estamos vendiéndolo. ¿Por qué? Porque pues básicamente ese es el tipo penal, ¿sí? Entonces reduzcamos esos riesgos y actuemos de una forma preventiva. De esta misma forma, no queremos ser ese niño o esa persona que fue capturada con 14 gramos. Segundo, en otro caso, esto fue en 2019, la Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales de una persona en específico que fue detenida con 2 gramos de psilocibina en polvo. Como podemos ver, pues las microdosis y los procesos de este tipo no generan un riesgo para la sociedad, pero es muy importante que nosotros, como personas que cultivan hongos, como personas que generan estos espacios con medicinas, tratemos de cuidarnos de la mejor forma para que no clasifiquemos en esos tipos penales y, como anteriormente vimos, tengamos esas protecciones legales para poder de aquí a mañana protegernos. Ahora quiero hacer un énfasis muy importante en la jurisdicción de enteógenos y proponérselas como una salida, por decirlo así, a este vacío y a esta carencia de regulación o más bien de despenalización del gobierno, en donde podemos ver que han habido patrimonios acá en nuestro continente. Perú tiene el uso de la ayahuasca como patrimonio nacional. México reconoce el uso tradicional de hongos mágicos por parte de algunas comunidades. En Brasil, el uso de ayahuasca está regulado mediante la Carta de Principios de Entidades Religiosas de Huasca. ¿Y por qué no soñar en que Colombia tenga una jurisdicción de enteógenos? ¿Por qué no soñar que podemos crear una jurisdicción en donde se dé el debido respeto a estas plantas de poder, en donde también se contemplen esos usos recreativos? Porque muchos de nosotros, y me incluyo, hemos llegado a los hongos por un uso recreativo que trascendió y se convirtió en una experiencia espiritual. Entonces, ¿qué plantearía esta jurisdicción de enteógenos como tal? Primero, la diferenciación entre estupefacientes y enteógenos. Cuando no hay esa delimitación, ¿sí?, pasa lo que está pasando hoy en día, y es que confunden, ¿sí?, los hongos con bazuco o con cualquier tipo de sustancia porque no hay una correcta información. ¿Qué significaría la jurisdicción de enteógenos? La delimitación fuera del tabú para la educación en cuanto a la política de drogas y a las drogas en general, delimitando las sustancias estupefacientes como sustancias de poco, ¿sí?, uso terapéutico, y delimitando las sustancias enteógenas como de alto uso terapéutico, y priorizando sus usos ceremoniales, sus usos rituales y su autocultivo como forma de protección legal, ¿sí? ¿Qué significaría también esta jurisdicción de enteógenos? ¿Qué ha pasado en México debido al uso indiscriminado de estas plantas? Si podemos ver, los peyotes están casi al borde de la extinción, ¿sí? Entonces, ¿qué prioridad tenemos hacia futuro? ¿Sí? ¿Solo consumir? ¿Solamente generar un gasto de nuestra naturaleza? ¿O generar un desarrollo autosustentable en donde prioricemos esa naturaleza y le demos el espacio que necesita para que no sea delimitada junto a sustancias que no deberían? Porque diferenciar es como el dicho de mi madre, cuando está confundiendo la mierda con la pomada. Y eso pasa en Colombia. Estamos confundiendo la mierda con la pomada. No hemos generado una creatividad en cuanto a sus procesos para que las personas lleguen a esas plantas y a esos procesos ceremoniales, y aún así es un privilegio el hecho de tener una experiencia con hongos, el hecho de tener una experiencia con ayahuasca, el hecho de tener una experiencia trascendental. Se trata de experiencias limitadas y, por decirlo así, privilegiadas. ¿Y la jurisdicción de enteógenos qué significaría? Generar esa educación, que nos expliquen por qué nuestros abuelos toman yagé, cuál fue el mito por el cual empezaron a tomarlo, por qué la tribu por qué lo toman en los cofanes, por qué lo toman en el Putumayo, por qué lo toman en el Amazonas, los Tucuna. ¿Cuál es la raíz? ¿Sí? Y esa raíz es la que tenemos que retomar, y es proteger esa ancestralidad que viene desde estas plantas sagradas para poder, ¿sí?, empoderarnos y empoderar ese conocimiento.
De esta misma forma, generaríamos que personas que generan esos espacios psicoterapéuticos y demás también tuvieran, por decirlo así, un proceso en donde hubiera incorporación de personas y de procesos. ¿Qué está pasando acá en Colombia? Hay una alta cantidad de demanda de ceremonias, como pueden ver por los lados de Bogotá, por los lados de Palmira, por los lados de muchos lados. Sin embargo, llegan a ser ceremonias que conocen unos pocos. Entonces, como propuesta, les invito a que consideren esta jurisdicción de enteógenos, que consideren el tema de darles a las plantas y a los enteógenos su especial protección, que es un enteógeno, una partícula de Dios en el universo. Y creo que esas partículas lo que nos han hecho es permitirnos crecer en el amor, permitirnos crecer en el servicio y como tal, permitirnos servir, porque pues a eso vinimos. Como tal, los invito a que nos unamos a este misterio ceremonial. La idea es que creemos esos espacios, generemos esos espacios, salgamos del miedo de crear esos espacios. Realmente me incluyo mucho en eso. Creo que el tema de salir del miedo de decir yo hago esto, yo cultivo esto, yo hago esto y lo hago con amor, es algo que no ha sido fácil para muchos, por una sociedad enmarcada en diferentes rangos, por prejuicios sociales, por diferentes situaciones que han ultrajado, por decirlo así, nuestro amor propio. Por eso mismo los invito a fortalecernos, a actuar políticamente en los espacios necesarios, a crear mesas fúngicas, mesas de terapeutas, de fitoterapeutas, de naturópatas, procesos por medio del cual se empoderen personas medicinas. Y los invito a unirse ahí a ese QR, es un grupo que se llama así, Misterio Ceremonial. La idea es eso, que si tienen o conocen espacios en donde se realicen ceremonias o procesos, nos compartamos y generemos esos espacios. Muchas gracias, quedo para sus preguntas. Muchas gracias, Edwin. Bueno, es un tema fascinante, yo sabía que les iba a gustar, yo sabía.